Muy bien, ya estamos de vuelta en tu programa Vivir en Armonía, un programa hecho para ti y para toda tu familia en lo que es relacionado a la salud mental, desarrollo de la autoestima, habilidades sociales y la orientación personal. Seguimos con el psicólogo Gildo Vila, que nos está hablando un tema interesante, ¿no? El trabajo con los muchachos de diferentes discapacidades, especialmente en lo que es la sordoceguera. Gildo, te decía, esto es un problema que se da en un tipo de sociedad, en un nivel cultural, o se puede dar en cualquier nivel, porque a veces esto no se ve más en la gente que no tiene dinero, pero en la gente que tiene dinero no se ve estos problemas, ¿no? Claro que hay una causa. O no los llevan, no hacen una vida normal, prefieren tenerlo en casa, con cuidado donde un profesional vaya, los entrenen ahí, que no se da más que con otras personas de estratos socioeconómicos bajos, ¿no? Que también hay ahora casos en los que inclusive tienen una persona con discapacidad y no saben que tiene discapacidad también, ¿no? Pero, como digo siempre, a veces a las mamás y a todos los estudiantes también, la discapacidad está a la vuelta de la esquina. No se da porque tengas un problema, te hayas cuidado bien directamente de embarazos, sino puede ocasionarse a través de repente de un accidente, un traumatismo, una caída. De repente en los niños lo común cuando juegan, por ejemplo, a las espadas como el zorro, se introduce en el carrizo, depende en el ojo, eso por reflexión de conexión fisiológica, tienden a perder el otro ojito. A veces tendemos a meternos en el oído para limpiarnos el cerumen, pues a veces una llave, un lapicero, el mismo dedo que muchas veces hacemos nuestra higiene, pero causamos una infección. Una gripe mal curada que podemos también provocar de repente hasta una perforación timpánica y podemos llegar a tener una disminución auditiva también. Rápidamente, ¿no? Tenemos una llamada al aire. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Quería consultarle acerca de todo este problema de discapacidad. Es bien cierto que estas personas, digamos, están limitadas en alguna parte de sus partes físicas y psicomotrices, pero también quería consultarle de qué pasa cuando estos señores, digamos, están metidos en cosas delictivas, en cosas, digamos, en alterar el orden público. ¿Con quién se puede hablar? ¿No se puede hablar? Porque yo tengo un amigo, diría yo, un compañero que vive por acá, por donde yo vivo, por mi zona, en la margen derecha, que no digo su nombre, pero está metido en agitar gente que toman terrenos a la fuerza, o sea, algo así. Muy bien, muchas gracias. Podría dirigirme, ¿no, amigo? Una consulta. Muy bien, muchas gracias por su llamada, muchas gracias por su consulta. A veces de repente usando esto de que son discapacitados, de que están un poco mal, estas personas pueden adquirir pues otro tipo de beneficios, ¿no? ¿Qué opinas, Gildo? ¿Te habrás topado con estos casos, no? Hay muchos de estos casos. Realmente hay personas que todavía son renegadas, personas que todavía de repente quizás no han aceptado tipo de discapacidad, y otras que hacen uso y abuso de su discapacidad para sacar obviamente ciertos beneficios. Incluso otras se hacen pues, como te digo, normalmente tengo discapacidad y cree que tiene derecho a tener un trabajo. Tiene discapacidad y cree que tiene derecho a que le paguen o le den le den el facilismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar de mentalidad. La discapacidad no es para pedir una limosna. La discapacidad es primero revalorarte como ser humano. La discapacidad tendría que ser una característica asociada a tu persona. Entonces, esto se debe porque en esta persona quizás está pasando un problema psicológico, ¿no? Y por sentimientos de inferioridad o por complejos que vaya formando a lo largo de su vida, pues él está buscando otros mecanismos para poder sobresalir, que son los incorrectos, ¿no? Últimamente también se ha usado el año pasado a causa del concurso de nombramiento para docentes, inclusive muchos se hicieron sacar falsamente documentos como el certificado de discapacidad
para hacer la acreditación y tener la bonificación del 15%, ¿no? De 15 puntos adicionales, todo con la objetividad de que tiene persona de discapacidad. Pero tengamos en cuenta que la discapacidad no es porque no tengas un dedo te hace una persona discapacitada, o sea, no. Se tiene que tener afecto que era más del 25% de pérdida a nivel tanto físico-sensorial de una persona para que sea considerada una persona con discapacidad. Claro, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, un claro ejemplo sería el del cojo mami, pues, ¿no? Es claro. Una persona coja, que se puede decir discapacitado, pero él comete actos delictivos, ¿no? Incluso mata a otras personas, claro. ¿no? Entonces, por ahí tendríamos que fijarnos bien, ¿no? Que cuando una persona llega a ser discapacidad, como tú lo dices, cuando ya ha afectado casi todo, ¿no? Todo su aspecto físico y personal. Ahora, como nosotros, y tú nos lo dices, estas personas hay que mirarlas de un lado normal, hay que tratarlas como personas normales. El señor pues está consultando dónde podría quejarme, dónde iría, ¿no? Sería pues a la misma autoridad, ¿no? Porque simplemente es una persona normal, y si está claro. cometiendo estos abusos, pues está abusando también de su mal, ¿no? Ahora, Gildo, tú dices algo acá, ¿no? Y tienes mucha razón en decir que a veces los discapacitados usan sus facultades para obtener otros beneficios, ¿no? Y entendamos que un discapacitado no es un limosnero, ¿no? Claro. Y algo cierto ahí, ¿no? Son personas normales que pueden realizar muchas actividades, claro, limitadamente, pero también se les puede dar la mano para que ellos puedan desempeñarse en diferentes cosas, ¿no? Es lo que justamente ustedes hacen en el RDC, ¿no? En el programa, y algo que me llama la atención es que ustedes van incluso a los domicilios, ¿no? A trabajar con niños. Estamos hablando de que a veces tienen vergüenza de llevarlos, pero ustedes pueden ir. ¿Cómo es ese contacto? ¿Cómo se lo camina? Tiene un sueño convulsivo, no controla esfínteres, hay muchos otros diagnósticos, ¿no? Entonces, cuando detectamos el primer paso, hacemos la detección de una persona con discapacidad múltiple sensorial asociada a la parte visual. Entonces, conversamos con la mamá, con la familia, ¿sí? Les explicamos cuál va a ser nuestro trabajo en torno a la rehabilitación física y a la rehabilitación funcional que debe tener. Les enseñamos nuevos hábitos, ¿no? Para cómo, por ejemplo, vestirlo, cómo enseñarles la alimentación, cómo tratarlo, de tal manera que esta persona, donde primero debía estar incluida, eso es su entorno familiar, ¿no? Entonces, luego hacemos un programa secuencial donde ya, en calidad de promotor, pues visito a los domicilios 1 o 2 veces a la semana, y las familias, se ha creado en cada familia ya un espacio de rehabilitación donde ya la familia espera, y les enseñamos las técnicas de rehabilitación, les enseñamos cómo comunicarse con su niño, les enseñamos un poquito cómo desarrollar sus otros sentidos, como el tacto. Si tiene afecto a la visión y tiene bien el oído, les enseñamos cómo desarrollar su audición. Si es un niño con baja visión, cómo potenciar, ¿no? O estimular su resto visual. Entonces, técnicas de tal manera que la familia pueda también aprender y está trabajando a lo largo de los otros días. Eso en relación a niños que no están asistiendo a un centro de educación básica especial. ¿Por qué? Porque uno, por el tamaño, por la edad que tienen y por lo poco accesible de donde vienen las familias, pues vienen de asentamientos humanos, cargarlo a un niño, subirlo al bus, no lo recoge en sus silla de ruedas. Entonces el tema de accesibilidad también es otro tema que todavía Cusco recién está trabajando. Entonces a estas familias se les da oportunidad de hacer el programa a domicilio, ¿no? Yo veía un programa en cable donde mostraban pues a chicos así con discapacidad, y unos programas que les creaban a ellos, pero que incluía pues incluso el cambio del hogar, ¿no? Se les cambiaba la casa, por ejemplo, el baño era más pequeño, las adaptaciones, los pasillos eran más anchos, ¿no? No había gradas, había como subiditas, o sea, esto es todo un nivel de adaptación, ¿no? Claro que acá en nuestra realidad no creo que lleguemos en la actualidad, ¿no? Pero pues vamos a llegar con el tiempo. Claro. Mientras tanto, en casa, ¿qué sería lo básico que nosotros podríamos crear si tenemos un niño con diferentes discapacidades, ¿no? Lo primero, yo personalmente cuando trabajo con las familias le digo a la mamá, muy bien, quiero saber cuáles son sus juguetes. Y a veces me traen 1 o 2 juguetes. Y el hermanito, juguetes, sí tiene todo un montón. ¿Dónde duerme? Bueno, aquí duerme su hermanito, en el otro ladito.
¿Dónde come? Me sacan su plato de plástico, su tacita de plástico, su cucharita así. Y su otro hermanito, pues, y los otros miembros de la familia, en platos de loza, en vasos de vidrio. Entonces, si en la familia sucede esta misma discriminación por estos aspectos tan básicos del uso de bienes, entonces, ¿qué esperamos a poder? Se puso a la familia decir, pues su hijo va a comer ahora en este plato como usted come en ese plato. Si usted come en esa cuchara, también debe comer. Si utiliza ese vaso, también es vaso. Si come esa vaso, también todos sentados en la mesa. ¿Cómo adaptamos su mesita, su silita? Pues ya haremos un cojín, subiremos más arriba a la mesa, pensamos las técnicas de repente para que no se balancee o caiga su cuerpo adelante, de repente con unas correas. De esta manera podemos adaptar ciertos materiales. Si no puede agarrar la cuchara, pues envolvemos el mango de la cuchara de repente con un tecnopor o una cinta o un cartón, de tal manera que sea mucho más grueso, de tal manera que el niño pueda de repente coger esa cuchara. Ese tipo de adaptaciones y materiales que puedan tener en casa los reciclamos, ¿no? Entonces hay cartones, boom, hacemos material que es el de texturas, que tiene canela, clavo de olor, hay orégano, muy bien, armamos un kit de estimulación olfativa. Entonces, todo lo que tengan, no hay recursos que se pueda a veces adquirir y recursos que no cuentan las mamás, entonces necesitamos adaptar, reciclar materiales para el trabajo de su propia rehabilitación del niño, ¿no? Entonces, un consejo para todas las familias, que empecemos por incluir a nuestros hijos con discapacidad desde nuestro hogar. Tratemos a nuestros hijos como quisieran que los traten afuera, pero eso va a depender de nuestra actitud. A veces digo siempre con esta frase, ¿quién es ciego si no quieres ver el problema de tu hijo? Pues ¿quién es ciego? ¿Quién es sordo si no quieres oír realmente el problema que estás teniendo, ¿no? ¿Quién tiene parálisis? Digo, a veces nosotros porque no nos queremos parar y defender los derechos que le corresponde a este hijo. O quién tiene retraso mental. Retraso mental, porque a veces de repente yo no quiero entender que tiene un hijo con discapacidad, entonces, ¿quién tiene retraso mental? ¿No? A veces digo, en la falta de comunicación también, somos expertos en comunicarnos de aquí por Messenger, por el chat, por el Facebook, por Twitter, de aquí a Arequipa, Lima, otros países, pero somos incapaces de comunicarnos con un miembro, con mi hermano que está en mi casa, con mi padre, con mi madre, pues somos incapaces de eso, o sea, no hay lógica en esto. Y creo que en la sencillez está el mejor trabajo de la rehabilitación para hacer sentir a una persona como sinónimo, como persona. Muy bien, Gildo, creo que nos ha dado una reflexión hermosísima que ha llegado a todos los televidentes al corazón y especialmente a aquellos pues que se olvidan que una persona con discapacidad es una persona normal, ¿no? Vamos a seguir conversando. Venimos de acá después de una pausa comercial, estamos de regreso en el programa Vivir en Armonía.